hecho de las programaciones del torneo nacional, tomando en cuenta lo que significa ahora que todos los partidos se juegan a horas distintas. Sí, es todo un detalle, ¿no? Aún hoy estamos buscando alguna oficialidad. Sabemos que estamos cerca, ¿no? De saber, a ver, sabemos que inicia el 21 y sabemos la programación, pero sí todavía no está muy claro el tema de los horarios y el día exacto en que nos toca jugar. El desafío es que todos los partidos en este campeonato no choquen entre sí. ¿Qué detalles hacen falta? Sí, bueno, hay varios cambios en relación a cómo estamos haciendo programación para este torneo, que tiene que ver con toda la incorporación de la normativa del VAR y también una decisión que tomaron los presidentes en la asamblea de que se modifique lo menos posible las programaciones durante todo el torneo. Estamos valorando cómo se hacen esos ajustes para acomodar bien todos los intereses, incluyendo las televisoras, los equipos y también toda la parte normativa, y ajustando detalles técnicos con la federación, con la comisión de arbitraje, también el comité de licencias para ver todo el tema del VAR y cuándo podríamos empezar a implementar. Consultamos por las posibles afectaciones del que aún no se conozcan los horarios. Mire, altera un poquito la planificación, porque, bueno, yo por ejemplo días atrás llamé a don Víctor Reyes de Alajuelense, porque es el partido inaugural, y sí, para la planificación del cuerpo técnico era importante saber si nos iba a tocar jugar el viernes o el sábado y el domingo. Bueno, don Víctor me comunicó que la propuesta estaba para jugar domingo en horas de la tarde en el Estadio Nacional. Entonces nosotros nos estamos basando en eso, y la planificación del profe de estos últimos días y de la última semana va con eso. UNAFUT es el que decide cómo es el horario del torneo. O sea, el equipo no le puede decir, no, es que a esta hora no. ¿O cómo hacen esa parte? Es que me queda así la duda en eso. Es parte de los cambios. Los equipos pueden proponer programación, pero la UNAFUT resuelve conflictos de horarios para poder acomodar todos estos temas. ¿Van a utilizar viernes y lunes como posible opción? Como no puede haber partidos al mismo tiempo, probablemente haya partidos todos los días. De momento, falta de unos 7 días para que comience el torneo de apertura 2024 de la primera división del país. De momento no se conoce a cabalidad cuál sería el horario de la fecha 1. Y ahí iremos. En el momento que esté todo más claro, será más fácil todo, porque la programación es fundamental. Sabemos del esfuerzo que se está haciendo, sabemos el detalle del VAR, ¿no? Toda esta logística que interviene ahora sí en la planificación. Y bueno, todos tendremos que adaptarnos, poner la mejor cara a las adversidades o a los momentos que se presenten y solventar las dificultades para que salga bien el inicio del torneo. ¿Qué es lo que hace falta para ya comunicar los horarios de la fecha 1? Yo creo que ya está prácticamente todo listo, así que pronto lo van a saber. ¿En un par de días? No, yo creo que probablemente antes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Regresamos. Para cualquier color que uses al pintar o decorar, Eagle tiene un tomacorriente o interruptor que combina. Búscalo en el pasillo eléctrico de tu ferretería preferida, porque con Eagle todo funciona. Yo no puedo dejar pasar esto, y a mí me impacta mucho. Me impacta tremendamente escuchar, y con todo respeto digo a doña Vicky, lo que está diciendo doña Vicky en esta nota, porque pues hemos vivido a lo interno todas las situaciones que está atravesando la UNAFUT. Y a mí, honestamente, me impacta mucho la manera en la que se sigue manejando el campeonato nacional. Pero primero los voy a saludar. Mis queridos compañeros, Irene Chinchilla, Tomás Fonseca, ¿cómo están? Ire, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A este momento no hay entonces horarios. Se saben algunos, tal vez, que tienen, pero ya de manera oficial no existe. Monte, vos que estás detrás de todo esto. No, detrás de todo esto con el tema de la programación, digamos, por lo menos en los equipos de Tigo, ¿o no? No hay comunicación. No, ya les voy a contar. Es más, ya les voy a contar. Vean. Pásase la cronología. Vean, para justicia del televidente y el aficionado que le encanta el fútbol, les voy a contar, porque yo creo que esto tampoco tiene por qué ser secreto. ¿Por qué ser secreto? Pero vos, Tomás, que has estado en una cancha de fútbol, tipo, la planificación deportiva es vital. Es vital, fundamental. De lo contrario, terminamos con un campeonato de canchas abiertas. Y todo esto, antes de arrancar el campeonato, pues sí, asemeja un campeonato de canchas abiertas. Así tal cual lo digo. O sea, no puede ser posible que a una semana de que arranque el campeonato no sepamos no solamente cuándo van a jugar los equipos, sino
cómo lo va a resolver la UNAFUT bajo los parámetros que los mismos presidentes establecieron. Ahora te voy a saludar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien, Tomás? Justo estaba pensando en eso, que parece que quisieron levantar los estándares, las exigencias y los compromisos que adquirieron, y después cuando lo tienen que bajar a la programación, a lo concreto, a materializarlo, no tienen la manera de cómo hacerlo. Entonces queda en una declaración de intenciones y no tiene correlato con la ejecución. Eso en un primer punto. Después la parte deportiva que vos señalabas, no es lo mismo jugar un viernes que un domingo. Porque si vos jugás un viernes, ya el jueves tenés que hacer algo táctico menor, sin tocar mucho el equipo de los físicos, de la exigencia, con lo cual hasta el miércoles podés entrenar con cierto nivel y volumen. Ahora, si jugás el domingo, tenés una semana mucho más larga para armar eso. Después decimos por qué tenemos... No es un solo factor, pero es otro de los que inciden que no haya buenos partidos, de que tal vez encontremos equipos que no llegan a tope. Son todas cuestiones que se podrían afinar, más con todo el tiempo que hubo de receso, para no estar a una semana iniciar el campeonato, porque hay equipos que van a jugar el viernes que viene, a priori, y no saber si realmente eso va a ser así, sino. Y además, tienen dos cuestiones más, Monte, para apuntalar. La primera, hay fecha que arranca el fin de semana, que no, el que viene, pero va a haber fecha entre semana, con lo cual tienen que resolver inmediatamente 3 jornadas, porque es fin de semana, entre semana, fin de semana. Ya, eso es urgente, no es solamente una programación, son 3 que se van a venir a colación. Y la segunda es, había cierto halo de pretensión de ya digitar por lo menos 7, 8 jornadas con antelación. No pueden arreglar una, van a arreglar 8. Realmente está complicado. A la hora de pensar en levantar la calidad del juego y de la organización, estas cosas trastocan un poco ese objetivo. Sí, ahora veíamos la cancha del Carlos Ugalde. En las recientes imágenes. ¿Se juega? Bueno, para decirle a la gente, San Carlos a esta hora, hoy, no sabe si puede jugar o no en el Carlos Ugalde. Porque de lo contrario tiene que ir a Leval Rodríguez. Vean, yo les decía, yo soy periodista, usted es periodista, usted es periodista. Y yo creo que la comunicación en esto es fundamental y es vital. Y la comunicación debe ser lo más transparente posible con el aficionado. Y por eso voy a contar algunas cosas que han pasado en las últimas 3 semanas. UNAFUT reúne a las televisoras porque se establecieron algunos estándares, entre ellos que tenía que haber 60 horas entre el partido de un equipo y el siguiente. O sea, si San Carlos jugaba un miércoles, el siguiente partido tenía que estar a 60 horas o más de diferencia para que ese partido fuese avalado por el comité de competición. Ese estándar lo pusieron los presidentes de los equipos, incluidos miembros del actual comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Adicional, esto fue en la Copa América, estando en la Copa América. Adicional, se comunicó que tenía que haber 1 hora de diferencia entre la finalización de un partido y otro por el reglamento VAR, cosa que posteriormente fue desmentida por don Horacio Elizondo en comunicación con FUTV, que es la otra televisora que organiza partidos. Para que un equipo, bajo el reglamento actual, tenga 60 horas entre un juego y otro, no solamente tiene que pensar en sus 60 horas, tiene que pensar en las 60 horas del equipo visita. O sea, eso quiere decir que UNAFUT debe coordinar la calendarización con las 2 televisoras, porque de lo contrario no sale. Pero te interrumpo un toquecito, porque y además lo tienen que encajar también, no solo con las 60 horas de ambos equipos, sino con que no haya superposición de partidos en las jornadas, ¿no? Es correcto. Son varias partes que se tienen que articular en un rompecabezas para armar una jornada. Que no se traslapen partidos. En teoría, lo que se comunicó, reitero, estando en la Copa América, eso fue lo que se nos comunicó a las televisoras, y se trató de coordinar un calendario conjunto para que aquí se dieran todas las condiciones para cumplir el reglamento que los mismos presidentes establecieron y que el comité de competición debe velar porque se cumpla. Pero Monte, déjame hacer un recorrido de actores involucrados, equipos, dirigentes, UNAFUT como ente organizador. Y ahí tenemos varias partes interesadas, las 2 televisoras, estoy contando 5, tal vez se me está escapando alguno. Federación. Federación, 6. ¿En qué momento piensan de acá al viernes que viene sentarse todas las partes convocadas por el ente rector para decir cómo lo armamos? Voy con esto. Se intentó sentar a las 2 televisoras, la cosa iba bastante bien. La gente aquí, y yo esto lo reitero siempre, la gente cree que las 2 televisoras estamos agarradas y que nos tiramos el caballo entre las 2 y nos sentamos a tratar de organizar esto, y siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho entre nosotros porque también toca, ¿verdad?
Pero de un pronto a otro, UNAFUT desapareció de la ecuación. Y resulta que UNAFUT le remite a los clubes una petición para que al 10 de julio, o sea, antier, el miércoles, enviaran al límite la programación de las primeras 7 jornadas. O sea, UNAFUT dejó de coordinar con las televisoras la programación, porque las televisoras son las que programan con los clubes, la programación de los calendarios, y le dijo a los clubes, tienen tiempo hasta el miércoles de mandar las primeras 7 fechas. Y yo, caramba, pero nos dejaron de responder. Entonces, ¿cómo se pretende cumplir el reglamento si dejaron a las televisoras votadas? ¿Esto cómo va a ser? A ver, yo creo que tiene que estar aquí sentada la federación, tiene que estar sentada la UNAFUT, las 2 televisoras, y que el calendario, bajo los parámetros que los presidentes establecieron, se cumplan bajo esos estándares. O sea, de que si Saprissa jugó el domingo, el siguiente partido esté a 60 horas. Pero que también el rival que recibe Saprissa esté a 60 horas. Para que usted logre eso, que los mismos presidentes establecieron, usted tiene que sentar a todas las partes. Y eso no se ha dado. Por eso a mí me impacta mucho escuchar a doña Vicky en la entrevista que le daba a Irene ayer, decir que habrá partidos separados, 2 el martes, 2 el miércoles, 2 el jueves a diferente hora, si no lo coordinaron, si lo dejaron votado. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Claro, un equipo que juega el jueves a las 8 de la noche no podría volver a jugar hasta el domingo a la tarde. ¿Entiendes? Es correcto. Y después eso condicionaría, si vuelve a haber fecha entre semana, empieza a arrastrar el condicionamiento. Establecieron originalmente que se nos comunicaron, y eran mentira, o no van. Claro, no y me quedé pensando otra cuestión en esta fórmula que estamos haciendo de intérpretes involucrados, porque yo puse como un estamento solo los equipos, pero son 12, con 12 muchas veces intereses disímiles y diferentes, y también de competencia entre sí, y además, muchas veces está como esa idea casi teatral de que nosotros como televisoras imponemos horarios. Muchas veces son los clubes los que piden. No quiero tal día, quiero tal hora, tal día. El técnico me dijo que porque hace mucho calor, tal día, tal hora, todas las fechas. Después viene otro técnico que lo cambian a las 4 fechas y dice, no, ahora vamos a jugar de noche porque el equipo no corre tanto. Y todo eso empieza también a condicionar. Entonces, evidentemente, hay muchas partes que se tienen que sentar y que están siendo muy pretenciosos o muy ampulosos cuando falta una semana. Y hubo mucho tiempo de finalización. ¿O será que estaban muchos en Estados Unidos? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa también con esto? Que por ejemplo, hay equipos, y se los digo por conocimiento de causa, hay equipos que ni siquiera sabían esto del reglamento. No lo sabían. No lo sabían. Y ustedes le preguntan a muchos gerentes deportivos y no sabían los nuevos parámetros para calendarizar. Entonces, eran las preguntas consistentes. Bueno, ¿cuándo nos sentamos a ver la programación? ¿Cuándo nos envían la programación? ¿Cuándo nos envían la programación? Y las televisoras están amarradas de manos porque no había un pronunciamiento. Yo creo que hay una ausencia muy marcada de liderazgo bajo lo que se pretende hacer. O sea, si vos pretendés revolucionar, que para mí, y ojo, no me malinterpreten, para mí esto está muy bien. O sea, que los equipos tengan 60 horas entre un partido y otro para dejar de estar escuchando quejas de que un equipo te puso a 48 horas, de que la televisora te puso a 48 horas, de que te pusieron a jugar sin recuperación entre Guanacaste y Pérez Celedón. O sea, yo creo que esto está muy bien. Está muy bien. Y que los calendarios y los horarios se ordenen. Está muy bien. Pero tiene que haber una figura de liderazgo que encabece esto y que articule todas las partes para que esto se lleve a cabo de manera ordenada y planificada con muy buena antelación. No una semana antes de que arranque el campeonato, que todo el mundo esté corriendo para mandar los horarios. O sea, porque realmente a mí me da pena, me da mucha pena. Y sí me da mucha vergüenza porque hay muchas partes involucradas. Hay patrocinadores, hay credibilidad en el negocio, hay equipos con su planificación deportiva, pero sí esto ha sido muy, pero muy atropellado. Estoy revisando la fecha donde finalizó el clausura 2024, 26 de mayo. Esto va a arrancar el 20 de julio, son 2 meses prácticamente.
Y en el medio incluso hubo muchas conversaciones entre dirigentes respecto de si cambiaban el formato, si no, qué se ajustaba, qué se dejaba ajustar. Y al final de cuentas se tomaron decisiones que después no pueden ser respaldadas en los hechos y en la ejecución concreta de eso. Del formato y el sistema de disputa no se cambió absolutamente nada, solo algunos pequeños detalles. Y después, los apuntes que hicieron, que son este tipo de cosas, hoy no le pueden dar viabilidad concreta. Entonces, ¿qué cambió en estos 2 meses? Vamos a llegar a la fecha 1 de la apertura 2024 de la misma manera que siempre. Sí. De hecho, yo lo que sí creo es que, por ejemplo, el torneo pasado, a mediados, incluso ya estábamos escuchando que se iba a dar toda la infraestructura del VAR. Saprissa quedó campeón, incluso fue el 26 de mayo. ¿Cuánto tiempo ya pasó de eso y no se ha definido el horario de la primera jornada del fútbol nacional? Hay muchos elementos también que hay que analizar cuando se toma una decisión, y el primero es si es viable o no la idea que se tiene. Esperaría que sea viable porque se supone que va a comenzar en 8 días cuando inicie el campeonato nacional, que no sabemos si va a ser viernes, si va a ser sábado o va a ser domingo, como venía en la estructura que había enviado UNAFUT como parte del comunicado de prensa. Pero yo no sé hasta qué punto en este momento debemos